Hoy vamos a detenernos en una fecha que todos tenemos marcada en el rojo del calendario, pero que pocos conocemos en su verdadera profundidad. El 19 de marzo. Para la mayoría de nosotros es simplemente el Día del Padre o la festividad de San José. Un día de regalos, de comidas familiares y de festividades apresuradas. Pero si rascamos la pintura de la modernidad y quitamos el barniz comercial, descubriremos que bajo esta celebración hay capas y capas de una historia olvidada. Hay rituales paganos, el crujido de maderas ardiendo y el rugido de una primavera que desde hace milenios intenta abrirse paso entre el frío del invierno. Hoy vamos a desenterrar las raíces de ese día. Mucho antes de que se alzaran las primeras catedrales, el mundo antiguo ya miraba al 19 de marzo con una mezcla de respeto y asombro. En la antigua Roma, este día no pertenecía a un santo, sino a la estrategia y el ingenio. Marcaba el inicio de las Quinquatrus, las grandes fiestas en honor a Minerva, la diosa de la sabiduría, las artes y la guerra justa. Eran 5 días de tregua sagrada, donde no se permitía el choque de las espadas. En su lugar, los artesanos, los médicos y los poetas daban gracias por la chispa de su intelecto. Pero lo más hermoso era el papel de la educación. Era el día de los estudiantes y los maestros. Los alumnos llevaban ofrendas a sus profesores, un gesto que simbolizaba que el conocimiento, al igual que las semillas que dormían bajo la tierra de marzo, estaba finalmente listo para florecer y dar fruto. Sin embargo, esta energía de renovación intelectual venía impulsada por un eco más carnal y antiguo, apenas 2 días anterior. Las Liberalia, celebradas el 17 de marzo. Allí se honraba a Liber Pater, el padre de la semilla. Liber no era un dios de mármoles fríos, sino el señor de la viticultura, de la libertad y de la potencia generadora. Era el momento en el que los jóvenes romanos alcanzaban la madurez y vestían por primera vez la toga virilis. Era un rito de paso. El hijo dejaba atrás la infancia para convertirse en hombre, bajo la mirada de este padre que hacía brotar el grano y la vid. Al llegar el 19 de marzo, nos encontrábamos en la víspera del equinoccio. El mundo entero olía a humo. Las comunidades realizaban limpiezas profundas, quemando los trastos viejos y los restos de las cosechas pasadas para purificar la tierra. Esas hogueras que hoy iluminan el cielo de las fallas de Valencia son el eco genético de esos fuegos antiguos que buscaban dar calor al sol para que recuperara su fuerza definitiva. Pero ¿cómo llegamos a transitar desde una diosa guerrera y los ritos de fertilidad de un dios del vino hacia la figura de un carpintero humilde y silencioso? La historia nos enseña que la Iglesia no borraba las fechas, las reutilizaba. Durante más de 1000 años, San José fue una figura casi invisible en la teología, un personaje de reparto en la sombra de la Sagrada Familia. Pero al llegar el siglo XV, el mundo estaba cambiando y la Iglesia necesitaba un nuevo modelo de estabilidad. En 1479, el Papa Sixto IV introdujo formalmente la festividad en el calendario romano. La elección del 19 de marzo fue un movimiento de precisión quirúrgica. Al colocar a San José justo antes del equinoccio, se sustituyeron los antiguos ritos de la fertilidad salvaje y la madurez masculina por la figura del custodio. José pasó a ser el protector del hogar, el hombre que no necesita palabras para cuidar lo que ama. Así el renacimiento explosivo de la naturaleza quedó domesticado bajo un símbolo de fe, protección y orden familiar. La potencia de la semilla del Liber Pater se transformó en la paciencia del artesano
que cuida de los suyos. Pero demos un salto de siglos para aterrizar en 1948, en una España de posguerra que intentaba reconstruirse entre el silencio y la escasez. Aquí la historia abandona los templos para entrar en una escuela de barrio. Manuela Vicente Martín, una maestra madrileña conocida por su seudónimo Nelly, recibió una pregunta inocente de sus alumnas. «Señorita, si hay un Día de la Madre, ¿por qué no celebramos a los padres?» Manuela, con una intuición que conectaba con milenios de tradición, eligió el 19 de marzo. Su intención no era crear un fenómeno de ventas. Quería que sus alumnas aprendieran a honrar el esfuerzo de estos hombres que en tiempos de oscuridad entregaban su vida al trabajo para sostener a sus familias. Lo que empezó como un festival escolar con manualidades y versos, corrió como la pólvora. La prensa captó la idea, las galerías comerciales vieron una oportunidad y la tradición religiosa le dio el empujón definitivo. El rito romano, la teología católica y el amor filial de una escuela de Madrid se fundieron en el homenaje civil que hoy celebramos. Así que cuando des la mano a un padre, o cuando veas el resplandor de una hoguera en la distancia, recuerda que no estás solo en el presente. Estás tirando de un hilo invisible que te une con los artesanos de Roma, con los agricultores que imploraban al Liber Pater por una buena cosecha, y con aquella maestra que entendió que la gratitud es la forma más alta de sabiduría. El 19 de marzo es, en esencia, la celebración del cuidado, el de la tierra que despierta tras el sueño del invierno, el del conocimiento que se transmite entre generaciones, y el de aquellos que, como San José o Liber, nos enseñaron que la vida debe ser protegida para que pueda florecer.